Existe un reloj escondido en las escrituras que pocos pueden ver. Un reloj que no marca horas, sino generaciones completas. Un reloj que comenzó a contar en 1946 y está a punto de dar su última campanada en 2026. ¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué el Señor escogió exactamente ese año, 1946, para enviar un ángel con una comisión tan poderosa? No fue casualidad. En la Biblia, nada sucede por casualidad. Cada fecha, cada número, cada evento está entretejido en el plan eterno de Dios. William Branham enseñó en su predicación La fiesta de las trompetas que vivimos en el tiempo final de la dispensación de la gracia y que las señales a nuestro alrededor no son aleatorias, sino matemáticamente precisas conforme al calendario divino. Él decía que Dios siempre ha trabajado con ciclos proféticos, 70 años para el cautiverio de Israel, 40 años en el desierto y 80 años, según el Salmo 90, verso 10, para la duración de una generación vigorosa. Hermano, si sumas 80 años a partir de 1946, el resultado cae exactamente en 2026. Pero, ¿qué hace tan especial este ciclo? ¿Por qué 1946 fue el año escogido? Branham recibió la visita de un ángel del Señor en la noche del 7 de mayo de aquel año. Ese mensajero celestial le dijo palabras que resuenan hasta hoy. Si llevas al pueblo a creer, nada resistirá tu oración, ni siquiera el cáncer. Aquella noche marcó el inicio del último gran avivamiento de sanidad y liberación antes del rapto de la iglesia. No fue solamente un hombre que recibió un don, fue el cielo abriendo una puerta profética para toda una generación. El ángel le dijo a Branham que había nacido para llevar un don de sanidad divina al mundo. Pero más que eso, él sería una señal, un precursor de la segunda venida de Cristo. Y aquí está el secreto que muchos ignoran. Todo inicio profético tiene un final programado. Si 1946 fue el comienzo, 80 años después marca el cierre de esta dispensación de misericordia. Estamos viviendo los últimos suspiros de la era de la gracia, mi hermano. El reloj está corriendo y pocos están poniendo atención. Tú que me estás escuchando ahora, ¿de qué estado de México nos acompañas? Déjame en los comentarios tu ciudad, porque quiero orar por ti. Quiero que entiendas que este mensaje no es solo información histórica. Es una alerta del Espíritu Santo para los que tienen oídos para oír. Branham predicó en las 7 edades de la iglesia que estamos en la última edad, la Odisea, la edad tibia, donde Cristo está afuera tocando a la puerta. Y cuando Él toca, no es para siempre. Llega un momento en que la puerta se cierra. El ciclo de 80 años no es una teoría humana, es un patrón bíblico. Moisés vivió 40 años en Egipto aprendiendo a ser alguien, 40 años en el desierto aprendiendo a ser nadie. Y después, Dios lo usó 40 años más para liberar a Israel. 80 años de preparación y acción. Abraham esperó hasta los 100 años para ver a Isaac, pero la promesa comenzó a revelarse cuando tenía 80 años. Dios opera en ciclos, y estamos al final de uno de los más importantes de la historia humana. Si no entiendes esto ahora, puede ser demasiado tarde cuando la luz se encienda en tu mente. La pregunta que queda es, ¿qué sucede cuando ese reloj dé la medianoche? ¿Qué ocurre cuando los 80 años se completen en 2026? Branham enseñó que la novia de Cristo necesita estar preparada, llena del Espíritu Santo, con aceite extra en las lámparas. Él decía que habrá un momento en que las vírgenes insensatas van a tocar a la puerta y estará cerrada. Tú tienes aceite suficiente. ¿Estás preparado para lo que viene? Vamos a profundizar más en el misterio de esta fecha. Cuando miramos el calendario de 2026, encontramos algo extraordinario que pocos han percibido. La Pascua Occidental, celebrada por la mayoría de las iglesias, cae el día 5 de abril. Pero la Pascua Ortodoxa, seguida por la tradición del Oriente, sucede el día 12 de abril. Y aquí está la llave profética. Branham siempre enseñó que las señales celestiales y los movimientos de Dios vienen del Oriente hacia el Occidente. En su predicación La Señal, Branham explicó que Jesús dijo: porque como el relámpago que sale del Oriente y se muestra hasta el Occidente,
así será también la venida del Hijo del Hombre. Él enfatizó que el Evangelio comenzó en el Oriente, en Jerusalén, viajó hacia el Occidente a través de los apóstoles y ahora está volviendo al Oriente para los judíos. La novia gentil está siendo sellada y el enfoque de Dios volverá a Israel. Esta transición profética está marcada en el calendario divino. ¿Por qué el 12 de abril de 2026 es tan significativo? Porque en esa fecha, exactamente 80 años después de la Comisión Angelical de 1946, el calendario ortodoxo marca la resurrección de Cristo. Y la resurrección no es solo una celebración del pasado, sino un tipo profético del rapto futuro. Branham predicó en el rapto que la iglesia será llevada en un abrir y cerrar de ojos, así como Cristo resucitó y subió a los cielos. La Pascua Ortodoxa de 2026 puede ser la sombra profética de ese evento glorioso. Hermano, deja tu nombre en los comentarios para que pueda orar por ti. Porque esta revelación no es para causar miedo, sino para generar preparación. Dios nunca hace nada sin antes revelarlo a sus siervos los profetas, conforme a Amós 3, verso 7. Y Branham fue ese siervo escogido para alertar a esta generación. Él dijo que veríamos señales en el cielo, en la tierra, guerras, rumores de guerras, terremotos en diversos lugares. Todo esto sería el anuncio de la venida del Señor. Ahora presta atención a este detalle crucial. Branham enseñó que Dios divide el tiempo en dispensaciones. Cada dispensación tiene un inicio, un desarrollo y un final. La dispensación de la gracia comenzó en Pentecostés, se desarrolló a través de las 7 edades de la Iglesia y está llegando a su clímax final. Y cuando una dispensación termina, Dios siempre envía un mensajero para sellar a los escogidos antes de que caiga el juicio. Noé fue ese mensajero antes del diluvio. Lot fue avisado antes de que Sodoma fuera destruida. Lo que hace a 1946 tan especial es que fue el año en que Dios envió al mensajero de la séptima edad, aquel que restauraría el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, conforme Malaquías 4 versos 5 y 6. Branham predicó que esta profecía de Malaquías tenía un cumplimiento doble. Primero en Juan el Bautista, que preparó el camino para la primera venida de Cristo, y segundo, en un mensajero que prepararía a la novia para la segunda venida. Ese ministerio comenzó en 1946 y debe terminar en 2026. Tal vez te estés preguntando, ¿pero por qué 80 años específicamente? Porque el Salmo 90, verso 10, dice claramente, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Esa es la duración máxima de una generación con vigor. Y Jesús dijo en Mateo 24, verso 34, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuál generación? La que vio las señales. En 1948, Israel volvió a ser una nación después de casi 2000 años de dispersión. Branham predicó que la higuera brotando nuevamente era la señal suprema de que estábamos en la última generación. Si cuentas 80 años desde 1948, llegas a 2028. Si cuentas desde 1946, cuando el avivamiento comenzó, llegas a 2026. Estamos en la ventana profética, mi hermano. El tiempo se está agotando y la mayoría de las personas está durmiendo espiritualmente, exactamente como las vírgenes insensatas de la parábola. Branham enseñó algo profundo en su mensaje Las 70 semanas de Daniel. Él explicó que Dios trata con Israel y con la iglesia de maneras diferentes, pero dentro del mismo calendario profético. Mientras Israel estaba disperso entre las naciones, Dios volvió su atención a la iglesia gentil. Pero cuando Israel volvió como nación, el reloj profético de Daniel recomenzó a contar, y eso significa que el tiempo de la iglesia está casi terminando. Daniel 9 versos 24 a 27 hablan sobre 70 semanas determinadas sobre el pueblo de Israel. 69 de esas semanas ya se cumplieron hasta la muerte de Cristo. Falta una semana,
7 años de tribulación que comenzará cuando la iglesia sea raptada. Branham decía que estamos viviendo en el intervalo entre la semana 69 y la 70, un intervalo que ya dura casi 2000 años, pero que está llegando a su fin. Y la señal de ese fin es Israel de vuelta en su tierra. Cuando el ángel apareció a Branham en 1946, no fue solo para iniciar un ministerio de sanidad. Fue para sellar a la novia antes de que la puerta de la gracia se cerrara. Branham predicó en La Puerta Abierta que hay un tiempo cuando la puerta está abierta para todos, pero llega el momento en que solo los escogidos entran y la puerta se cierra. Noé predicó por 120 años, pero llegó el día en que Dios dijo, entra en el arca, y luego Dios mismo cerró la puerta. Nadie más pudo entrar. Hermano, ¿de qué ciudad de México nos estás acompañando ahora? Comenta abajo, porque quiero que sepas que esta palabra no llegó a ti por casualidad. El Espíritu Santo está llamando a los que son suyos para salir de Babilonia antes de que caiga el juicio. Branham enseñó que Babilonia es el sistema religioso mundial que mezcla verdad con error, que ama más las tradiciones de los hombres que la palabra pura de Dios. Y Apocalipsis 18, verso 4 dice, «Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados». El ciclo de 80 años no es solo numérico, es espiritual. Representa la paciencia de Dios llegando a su límite. Dios es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, pero hay un punto en que la misericordia da lugar al juicio. Branham predicó que antes del diluvio, el Espíritu de Dios contendió con los hombres, pero Génesis 6, verso 3 dice, «No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre». Llega una hora en que Dios retira el Espíritu Santo y permite que venga el juicio. En 1946, Dios extendió su mano una vez más a la humanidad. Él envió un avivamiento de señales, maravillas y sanidades sobrenaturales para despertar los corazones. Branham oraba por los enfermos y el poder de Dios se manifestaba. Ciegos veían, sordos oían, paralíticos caminaban. Pero no era solo para sanar cuerpos, era para sanar almas, para llamar a la novia fuera del sistema religioso muerto. Era para restaurar la fe original de los apóstoles, la misma fe que operaba milagros en el libro de los Hechos. Branham enseñó en Restauración del árbol de la novia, que la iglesia comenzó en Pentecostés como un árbol lleno de frutos del Espíritu. Pero a lo largo de los siglos, ese árbol fue siendo podado por la tradición, por el pecado, por la apostasía. Quedó solo un tronco seco. Pero Dios prometió restaurar todo lo que las langostas comieron, conforme Joel 2, verso 25. El ministerio que comenzó en 1946 fue la restauración final antes del rapto. Y ahora, 80 años después, el árbol está a punto de ser cortado. Jesús contó la parábola de la higuera estéril en Lucas 13, versos 6 a 9. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Dijo al viñador, «He aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra?» Pero el viñador respondió, «Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después». Esta parábola es profética. Dios está dando el último año de oportunidad. Vamos a profundizar en la enseñanza sobre la generación que no pasará. Jesús dijo en Mateo 24, versos 32 a 34, «De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca». Branham predicó que la higuera representa a Israel, y las ramas poniéndose tiernas fue el renacimiento de la nación en 1948. Pero aquí está el misterio. ¿Cuál es la duración de esa generación? La Biblia da varias medidas. 40 años para la generación que salió de Egipto y murió en el desierto. 70 años para el cautiverio babilónico y 80 años para la generación vigorosa del Salmo 90.
Branham enseñó que estamos en la última generación, aquella que verá todas las profecías cumplirse. Si comenzamos a contar en 1946, cuando el avivamiento final comenzó, 80 años nos llevan a 2026. Si comenzamos en 1948, cuando Israel renació, 80 años nos llevan a 2028. Estamos dentro de la ventana profética, y esto no es especulación, es matemática bíblica. Branham nunca puso fecha para el rapto, porque Jesús dijo que ni los ángeles saben el día ni la hora, pero él dijo que conoceríamos la estación, el tiempo aproximado. Y la estación es ahora. Las señales están por todas partes. Guerras en el oriente, terremotos aumentando en frecuencia, pestilencias, hambre, el amor enfriándose, la iniquidad multiplicándose. Todo esto Jesús dijo que sucedería antes del fin. Deja tu nombre en los comentarios para que ore por ti, porque este mensaje no es para generar pánico, sino para despertar a los que están durmiendo. Branham predicó en Las 10 Vírgenes que la mitad de las vírgenes estaba durmiendo cuando el esposo llegó. Y cuando despertaron era demasiado tarde. Sus lámparas estaban apagadas, sin aceite. Corrieron a comprar, pero cuando volvieron, la puerta estaba cerrada. El esposo dijo: «No os conozco». ¡Qué palabra tan espantosa! Personas religiosas que se llamaban vírgenes fueron dejadas atrás. El aceite en la parábola representa el Espíritu Santo. Y Branham enseñó que tener el Espíritu Santo no es solo hablar en lenguas o tener emociones. Es tener el carácter de Cristo, es vivir en santidad, es estar lleno de la palabra. Él decía que la novia es la palabra manifestada. Ella no solo oye la palabra, ella vive la palabra. Ella es una epístola viva, leída por todos los hombres. Y esa novia está siendo preparada ahora en este momento para encontrarse con el esposo. Branham predicó en Cristo es revelado en su propia palabra que cada edad de la iglesia tuvo una revelación progresiva. La primera edad tuvo el amor original, la segunda enfrentó persecución, la tercera se casó con el Estado y entró en la apostasía, y así sucesivamente, hasta la séptima edad, la Odisea, donde Cristo está afuera. Pero en cada edad, Dios tuvo un remanente fiel, una novia que no se dobló ante Baal. Y en la última edad, Dios prometió restaurar todo lo que se perdió. Malaquías 4 versos 5 y 6 dicen: «He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición». Branham enseñó que esta profecía se cumplió parcialmente en Juan el Bautista, pero tendrá un cumplimiento final antes de la segunda venida. El espíritu de Elías vendría para restaurar la fe original de los padres apostólicos a los hijos de la última generación. Y esa restauración comenzó en 1946. Por 80 años, Dios ha estado llamando a un pueblo fuera de las denominaciones, fuera de las tradiciones humanas, para volver a la palabra pura. Pero el tiempo se está agotando. El reloj está a punto de dar la última campanada. Y cuando eso suceda, no habrá más oportunidad. La puerta se cerrará. El Espíritu Santo será retirado de la tierra, y la tribulación comenzará. ¿Estarás dentro o fuera del arca? Ahora necesitamos entender qué sucede cuando el reloj profético completa su ciclo. Branham enseñó en El tiempo del fin y la señal de la simiente que estamos viendo la simiente original siendo restaurada al mismo tiempo que la simiente de la cizaña está madurando para el juicio. Mateo 13 versos, 24 a 30, hablan sobre el trigo y la cizaña creciendo juntos hasta la cosecha. Y en la cosecha, la cizaña es atada en manojos y quemada, mientras el trigo es recogido en el granero. La cosecha es el fin del mundo, o mejor, el fin de la edad, y estamos en ese momento ahora. El trigo y la cizaña nunca estuvieron tan cerca de su madurez final. La novia nunca estuvo tan parecida a Cristo, llena de la palabra, operando las mismas señales que Él operó. Y al mismo tiempo, el sistema religioso falso nunca estuvo tan lleno de engaño,
de apostasía, de negación de la palabra. Branham decía que la novia y la ramera se están separando completamente antes del rapto. En 1946, cuando el ángel vino, trajo un don de discernimiento sobrenatural. Branham podía mirar a una persona y decir su nombre, dónde vivía, cuál era su enfermedad y lo que Dios iba a hacer. Pero él siempre decía que eso no era para glorificar a ningún hombre. Era la señal de que Dios estaba presente, la misma señal que Jesús dio cuando miró a Natanael y dijo, «Cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Era la señal del Mesías. Y ahora, antes del rapto, Dios está dando la misma señal para confirmar que el esposo está a las puertas. Hermano, escribe en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Quiero que entiendas que Dios te está hablando hoy. No es coincidencia que estés escuchando este mensaje ahora. El Espíritu Santo está tocando tu corazón, diciendo, prepárate, santifícate, el tiempo está cerca. Y la pregunta es, ¿vas a escuchar o vas a ignorar como hicieron en los días de Noé? Pedro dice en 1 de Pedro 3, verso 20, que Dios esperó pacientemente en los días de Noé mientras el arca se preparaba, pero solo 8 personas fueron salvas. El mundo entero se burló y fue destruido. Branham predicó que el rapto no será un evento público como muchos piensan. No habrá cámaras de televisión grabando. Será algo secreto, silencioso, en un momento en que el mundo menos lo espera. Jesús dijo que será como en los días de Noé. Comían, bebían, se casaban, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio. La vida estaba normal. Nadie se dio cuenta hasta que era demasiado tarde, y así será en el rapto. La mayoría de las personas ni siquiera sabrá lo que pasó. El ciclo de 80 años desde 1946 nos trae a 2026, y dentro de ese año tenemos una fecha profética, 12 de abril, la Pascua Ortodoxa. No estoy diciendo que el rapto será ese día, nadie sabe el día ni la hora, pero estoy diciendo que estamos en la estación, en el tiempo determinado, y cuando esa ventana se cierre, no habrá segunda oportunidad. Hebreos 3, versos 7 y 8 dicen, «Si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones». El hoy de Dios es ahora. Mañana puede ser tarde. Branham enseñó que la novia necesita ser sellada antes de la tribulación. Efesios 4, verso 30 dice, «Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención». El sello es la marca de propiedad. Cuando sellas algo, estás diciendo, esto es mío, nadie lo toca, y Dios está sellando a su novia ahora, marcándola con el Espíritu Santo, para que cuando venga la tribulación, ella ya esté fuera de aquí. Apocalipsis 3, verso 10, dice a la iglesia de Filadelfia, «Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero». Pero para ser sellado, necesitas estar lleno del Espíritu, y para estar lleno del Espíritu necesitas estar vacío de ti mismo. Branham decía que no se puede llenar un vaso que ya está lleno. Necesitas vaciar el orgullo, el pecado, la religiosidad, las tradiciones humanas. Necesitas venir como un niño sediento, deseoso, clamando, «Señor, lléname, transfórmame, hazme lo que tú quieres que sea». Y Dios prometió, «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». El tiempo es ahora, no mañana, no después de que resuelvas tus problemas, no cuando te sientas listo, ahora. Porque 80 años se están completando, el reloj está corriendo, y cuando dé la medianoche, la puerta se cerrará. ¿Quieres estar dentro o fuera? ¿Quieres ser trigo o cizaña? ¿Quieres ser novia o virgen insensata? La elección es tuya, pero el tiempo no. Branham enseñó algo profundo en su mensaje Shalom. Él explicó que Shalom es más que un saludo. Es la paz que viene cuando todo está en orden, cuando estás alineado con la voluntad de Dios. Y la novia tiene Shalom porque ella conoce su lugar, conoce su hora, conoce a su esposo. Ella no está ansiosa ni desesperada. Ella está preparada, esperando con las lámparas encendidas. Y cuando escucha el grito, «Aquí viene el esposo»,
se levanta y va a su encuentro. La parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25 es una de las más importantes para entender el tiempo en que vivimos. Todas las 10 eran vírgenes, es decir, todas profesaban ser de la iglesia, todas tenían alguna luz, pero 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. La diferencia no estaba en la apariencia externa, sino en el aceite. Las prudentes tenían aceite extra en sus vasijas. Las insensatas tenían lámparas, pero sin aceite suficiente. Y a la medianoche, cuando el esposo se tardó, todas se durmieron. Branham predicó que la medianoche profética es la hora más oscura antes del amanecer. Es cuando parece que Dios se está tardando, cuando la esperanza casi se apaga, cuando hasta los fieles comienzan a cuestionar. Pero es exactamente en esa hora que resuena el grito: «He aquí el esposo, salid a recibirle». Y entonces todas las vírgenes despertaron. Pero las insensatas se dieron cuenta de que sus lámparas se estaban apagando. No tenían aceite. Pidieron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite». Pero la respuesta fue: «No, no sea que no alcance para nosotras y vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Aquí está el misterio. No puedes prestar aceite espiritual. No puedes vivir de la fe de otra persona. No puedes entrar al rapto por la oración de tu pastor, de tu padre, de tu madre. Cada uno necesita tener su propia relación con Dios, su propio aceite, su propia experiencia. Y cuando las vírgenes insensatas salieron a comprar, el esposo llegó. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y la puerta fue cerrada. Después vinieron las otras, tocando: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió: «De cierto os digo que no os conozco. Deja en los comentarios tu nombre para que pueda orar por ti, porque Dios no quiere que nadie se quede afuera, pero la responsabilidad es de cada uno. Necesitas buscar el aceite ahora, mientras hay tiempo. Necesitas llenar tu lámpara ahora, mientras la puerta todavía está abierta». Branham decía que el aceite representa al Espíritu Santo, la revelación de la palabra, la intimidad con Dios. No es algo que consigues de un momento a otro. Es un proceso de consagración, de renuncia, de búsqueda diaria. El ciclo de 80 años desde 1946 nos está diciendo que estamos en la medianoche profética, la hora más oscura, la hora en que parece que nada está sucediendo. Pero es justamente ahora que el grito va a resonar. Y cuando resuene no habrá más tiempo para buscar aceite. O lo tienes o no lo tienes. O estás listo o no estás. O eres novia o no eres. No existe punto medio. No existe quedarse en la barda. Jesús dijo en Apocalipsis 3 versos 15 y 16: «Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca». Branham enseñó en la embestida final que estamos en los últimos metros de la carrera. El enemigo está haciendo su embestida final para destruir la fe, para matar la santidad, para enfriar el amor. Pero Dios también está haciendo su embestida final para sellar a la novia, para bautizarla con fuego, para prepararla para el encuentro. Y esa batalla espiritual está sucediendo ahora, en este exacto momento. Cada alma es un campo de batalla. Y la pregunta es: ¿quién va a vencer en ti? ¿El espíritu o la carne? ¿La palabra o el mundo? ¿Cristo o el anticristo? La fecha del 12 de abril de 2026 marca 80 años desde la Comisión Angelical. Y más que eso, cae en la Pascua Ortodoxa, la Pascua del Oriente, de donde vendrá la señal. Jesús dijo en Mateo 24, verso 27, «Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre». El relámpago no pide permiso, no avisa, simplemente cruza el cielo de un lado al otro, y cuando Cristo vuelva será así, rápido, súbito, inesperado para los que no están velando. Branham predicó en el tercer Éxodo que Dios siempre saca a su pueblo antes de juzgar. Él sacó a Noé antes del diluvio, sacó a Lot antes de destruir Sodoma,
sacó a Israel antes de juzgar a Egipto, y sacará a la novia antes de la tribulación. Esto no es escapismo, es el patrón bíblico. Primera de Tesalonicenses 5, verso 9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La ira de Dios no es para la novia, es para los que rechazaron la verdad. Los 80 años desde 1946 representan la longanimidad de Dios. Él pudo haber terminado todo hace décadas, pero esperó. Esperó para que más almas fueran salvas. Esperó para que la novia fuera completada. Esperó para que los últimos escogidos escucharan el llamado. Pero la paciencia de Dios no es infinita. Segunda de Pedro 3 versos 9 y 10 dicen: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ladrón en la noche viene cuando nadie lo espera. Viene en el momento de mayor descuido, viene cuando las personas están durmiendo. Y Jesús dijo que así será su venida. Por eso ordenó: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velar no es solo estar despierto físicamente, es estar espiritualmente alerta, discerniendo las señales, percibiendo los movimientos de Dios, oyendo la voz del Espíritu Santo. Branham enseñó que la novia tiene una característica especial. Ella oye la voz del esposo. Juan 10, verso 27 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. No es cualquier voz, es la voz de Él. Y cuando ella oye, ella sabe. No necesita confirmación humana. No necesita aprobación denominacional. Ella simplemente reconoce la voz del amado y obedece. Eso es intimidad. Eso es relación. Eso es aceite. ¿De qué estado de México nos estás acompañando? Déjalo en los comentarios, porque quiero que sepas que Dios te está hablando hoy. Él está diciendo: hijo, hija, prepárate, santifícate, busca mi rostro, porque vengo pronto. Y pronto no significa necesariamente hoy o mañana, pero significa dentro de la estación profética, dentro de la ventana de 80 años, dentro del tiempo determinado. Y ese tiempo se está terminando. Branham predicó en la puerta cerrada que Noé entró en el arca 7 días antes de que comenzara el diluvio. Génesis 7 versos 4 y 10 dicen: porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Durante esos 7 días, Noé estaba dentro y el mundo estaba afuera, pero la puerta todavía estaba abierta. Cualquiera pudo haber entrado, pero nadie entró. Se burlaron, rieron, continuaron sus vidas normales, hasta que en el 7º día, Dios cerró la puerta, y entonces comenzó a llover. Así será en el rapto. Habrá un momento en que la novia ya estará sellada, ya estará espiritualmente dentro del arca, pero el mundo no lo percibirá. La vida continuará normal. Personas comiendo, bebiendo, casándose, trabajando, hasta que de repente, en un abrir y cerrar de ojos, la trompeta sonará, los muertos en Cristo resucitarán, y nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados y raptados. Y entonces vendrá el caos, entonces vendrá el llanto y el crujir de dientes, entonces vendrá la tribulación. Pero tú no necesitas pasar por eso. Dios no quiere que pases. Él quiere que seas raptado con la novia. Él quiere que estés en las bodas del Cordero. Él quiere que reines con Cristo por 1000 años. Pero para eso necesitas nacer de nuevo. Necesitas ser bautizado en el Espíritu Santo. Necesitas vivir en santidad. Necesitas tener la revelación de la palabra. Necesitas ser transformado a la imagen de Cristo. Y eso no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso. Y ese proceso necesita comenzar ahora. El reloj profético de 80 años está casi completando su ciclo. 1946 más 80 es igual a 2026. Y dentro de ese año, 12 de abril marca la Pascua ortodoxa, la resurrección vista por el calendario del Oriente.
No estoy poniendo fecha para el rapto, solo estoy mostrando que estamos en el tiempo, en la estación, en la hora profética. Y cuando esa hora pase, cuando esa puerta se cierre, no habrá vuelta atrás. No habrá segunda oportunidad. No habrá plan B. O estás dentro o estás fuera. Y esa decisión necesita tomarse ahora. Branham enseñó en Tener la mente de Cristo que la novia piensa como Cristo, actúa como Cristo, habla como Cristo. Ella no es solo una seguidora, ella es parte de Él, ella es el cuerpo de Él, y el cuerpo obedece a la cabeza. Cuando Cristo dice, ve, ella va. Cuando Él dice, quédate, ella se queda. Cuando Él dice, sube, ella sube. No hay resistencia, no hay cuestionamiento, solo obediencia inmediata, porque hay confianza total. Esa confianza viene de la intimidad, y la intimidad viene del tiempo pasado en su presencia. Tú no conoces a alguien de lejos, tú no conoces a alguien solo en los cultos del domingo. Tú conoces a alguien cuando pasas tiempo con esa persona, cuando conversas, cuando escuchas, cuando compartes. Y la novia conoce al esposo porque ella pasa tiempo con él en lo secreto, en el cuarto de oración, en la lectura de la palabra, en el ayuno, en la consagración. Branham decía que la generación de la Odisea es tibia porque perdió la intimidad con Dios. Ella tiene religiosidad, tiene rituales, tiene programas, pero no tiene presencia. Cristo está afuera tocando, y pocos abren la puerta. Apocalipsis 3, verso 20 dice, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Cenar es tener comunión íntima, es sentarse a la mesa juntos, es compartir vida. Y Cristo quiere eso contigo. Deja tu nombre en los comentarios ahora, porque quiero orar específicamente por ti. Quiero pedir que Dios abra tus ojos espirituales, que rompa toda dureza de corazón, que quite toda incredulidad y que derrame sobre ti un hambre y una sed insaciables por su presencia. Porque sin esa hambre no buscarás, y sin buscar no encontrarás, y sin encontrar no estarás listo cuando Él vuelva. El ciclo de 80 años nos trajo hasta aquí, de 1946 a 2026, de una generación que vio el mayor avivamiento de sanidad de la historia hasta una generación que verá el rapto de la iglesia. Branham predicó que estamos en la transición entre la era de la gracia y la era del juicio. Y en esa transición Dios está haciendo la separación final. Él está separando el trigo de la cizaña, la novia de la ramera, los que son de Él de los que no son. Tal vez te estés preguntando, ¿cómo saber si soy parte de la novia? Branham enseñó que la novia tiene 3 características principales. Primera, ella cree en la palabra completa, de Génesis a Apocalipsis, sin quitar ni agregar. Segunda, ella está bautizada en el Espíritu Santo, manifestando los frutos y los dones. Tercera, ella vive en santidad, separada del mundo, con la mente puesta en las cosas de arriba. Si esas 3 características están en ti, eres novia. Si no están, necesitas consagrarte urgentemente. La Pascua del 12 de abril de 2026 no es solo otra fecha más en el calendario. Es un hito profético. Es el fin del ciclo de 80 años. Es la posibilidad de ser el año en que el reloj se detenga y la eternidad comience. No estoy diciendo que el rapto será exactamente ese día, pero estoy diciendo que estamos tan cerca que no podemos vacilar. No podemos relajarnos, no podemos volver atrás. Necesitamos apretar el paso, correr la carrera, terminar fuertes. Branham predicó en perseverancia que muchos comienzan bien, pero pocos terminan bien. Muchos comienzan con fuego, con entusiasmo, con consagración. Pero a lo largo del camino se enfrían, se rinden, vuelven al mundo. Y cuando Cristo vuelva, esos no estarán listos. Hebreos 10 versos 38 y 39 dicen, «Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma». Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Eres de los que creen hasta el final.
Eres de los que perseveran aun cuando todo parece difícil. Eres de los que mantienen la lámpara encendida aún a la medianoche, porque eso es lo que separa a la novia de las vírgenes insensatas. No es quien comienza, es quien termina. No es quien habla, es quien hace. No es quien promete, es quien cumple. Y Dios está buscando personas que sean fieles hasta la muerte, para que Él pueda dar la corona de la vida. El tiempo es ahora. No existe más tiempo para jugar a la iglesia. No existe más tiempo para ser tibio. No existe más tiempo para vivir una vida doble, un pie en el mundo y otro en la iglesia. Necesitas escoger. Josué 24, verso 15 dice, «Escogeos hoy a quien sirváis». Hoy, no mañana, hoy. Porque mañana puede no existir. Mañana la puerta puede estar cerrada. Mañana puede ser demasiado tarde. Branham enseñó que la novia necesita estar llena del aceite del Espíritu Santo. Necesita estar ardiendo con el fuego de Dios. Necesita estar desbordando de su presencia. Y eso solo sucede cuando te consagras, cuando te separas, cuando buscas su rostro con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Dios no comparte su trono con nadie. Él quiere todo o nada. Él quiere ser el primero en tu vida, o no será nada. El reloj está dando las campanadas. Los 80 años están llegando a su fin. La Pascua de 2026 se está acercando. Y la pregunta final que queda es, ¿dónde estarás cuando suene la trompeta? ¿Estarás listo, con las lámparas encendidas, esperando al esposo? ¿O estarás durmiendo, sin aceite, corriendo tras lo que debiste haber buscado antes? La elección es tuya. Pero el tiempo no. El tiempo es de Dios. Y su tiempo se está agotando. Busca su rostro ahora. Conságrate ahora. Llena tu lámpara ahora, porque muy pronto la puerta se cerrará, y entonces será demasiado tarde.